Hola jóvenes, les saluda el profesor Mario López para la clase de matemáticas de octavo grado. El día de hoy pues vamos a estar viendo un tema bastante sencillo y estamos abordando la semana número 3. Comenzamos. Muy bien, como estamos viendo acá, sería la unidad número 3 la que estamos abordando. El tema se llama paralelismo y esta, recordándoles una vez más, es la semana número 3. Bien, comencemos. Primeramente, vamos a identificar nosotros que una recta es una línea, ¿ok? O en algunos libros se le conoce como rayo. Nosotros podemos tener dos tipos de rectas que son paralelas, así como las que están viendo aquí de color negro, perdón. Entonces ustedes ven que están a la misma distancia, no se tocan, tal y como remarca por acá. Mientras que una recta transversal, pues, es una recta que cruza o atraviesa una otra recta. En este caso, la recta que está de color negro es atravesada o es vista de forma transversal a través de esta recta de color rojo que están viendo aquí. Ahora, ¿cómo nosotros podemos representar que dos rectas son paralelas? Lo vamos a hacer con este símbolo que está acá. Prácticamente entonces solo son dos palitos así de forma vertical. Y para decir que dos rectas, en vez de ser paralelas, son transversales, pues lo vamos a representar casi con el mismo signo, aquí. Simplemente que le vamos a colocar una plequita. Y aquí estaría, ¿ok? Muy bien, continuemos. Ahora, otra forma de identificar que son paralelas es que en algunos ejercicios le van a señalar las rectas con unas comillas o unas formas de flechitas, estas que están viendo acá. Esto quiere decir que la primera recta y la segunda son paralelas, ¿ok? Lo mismo en este caso, miren, pueden estar en diagonal, pero no importa. Esta recta es paralela con esta y esta recta es paralela con esta. ¿Qué pasa con la de color verde acá en este ejemplo? Pues es una recta transversal. ¿Y qué pasa con la que está de color amarillo? En este ejemplo sería una recta transversal también. Por acá nosotros tenemos un ejemplo. Vean de que las rectas que nosotros tengamos nos las van a estar dando con nombres. Por ejemplo, esta recta de acá tiene como nombre P, la recta P. Esta de acá tiene como nombre la recta L. Esta sería la recta esta sería la regla M y esta la regla N. Observen la simbología en esta parte, quiere decir que la recta M y la recta N son paralelas por esta simbología que están viendo acá. Ahora, vean lo que nos dice en el ejercicio, en el ejemplo. En la figura de la derecha, o sea esta, indica que rectas son transversales a las rectas M y N. Perfecto, entonces nosotros aquí podemos colocar lo siguiente. Primeramente, en la figura de la derecha dice hay que indicar qué rectas son transversales a las rectas M y N. Okay. ¿Qué rectas son transversales a estas dos que son las paralelas? Muy bien, entonces utilizando la simbología voy a colocar aquí, esta es para el inciso A, pues puedo decir lo siguiente. Bueno, la recta P es transversal con respecto a la recta M, ¿ok? Y también con respecto, vamos a ver, esa misma recta es transversal con respecto a la recta N. Listo. Respondiendo también ese mismo inciso, ahora voy con la recta L, que más o menos es una L escrita en letra de carta. Entonces coloco aquí el símbolo para decir que es transversal con la recta M. Y por acá vamos a ver otra vez la recta L es transversal o no es paralela a la recta N. Listo, aquí yo cumplo el inciso A. Ahora, para el inciso B, nos dice así: usando el símbolo del paralelismo, este que están viendo aquí, indique qué rectas son paralelas. Bueno, en este caso está bien fácil. Las rectas que son paralelas serían la recta M es paralela con respecto a la recta N. Y listo, aquí estaría la respuesta de este ejercicio. Muy bien, sigamos avanzando. Pues resulta que no solo podemos identificar si las rectas son paralelas o son transversales, sino que también podemos identificar los ángulos que se forman. Y resulta que nosotros podemos identificar 4 tipos de ángulos, ¿ok? Normalmente cuando estemos comparando 2 o 3 rectas.
Primeramente, nosotros aquí tenemos ángulos correspondientes. Esta sería la primera forma. Observe bien. ¿Cómo vamos a identificar los ángulos correspondientes? Pues observen aquí que en la primera recta esta, que es una L, okay, aquí el símbolo que aparece es una L, y la recta transversal, que es esta, la N, vean aquí que se forman 4 ángulos. Ahora, aquí cada ángulo está nombrado con una letra del abecedario: A, B, C y D. ¿Ok? Es como que nosotros tuviéramos 1, 2, 3 y 4. ¿Qué significa ángulo correspondiente? Significa que más abajo, que nosotros tenemos otra línea y está siendo atravesada por la misma recta transversal, pues nosotros vamos a tener unos ángulos parecidos, en los cuales también, si se fijan, está particionado en 4. 1, 2, 3, 4. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo A es correspondiente al ángulo E. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a ir escribiendo esto en la parte de abajo para irlo entendiendo? La simbología para representar la palabra ángulo es simplemente hacer esta forma, como una especie de L medio acostadita. Esto representa el ángulo. Entonces, fíjense bien. Fíjense entonces que está dividido 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quiere decir que el ángulo, vamos a ver en este caso, el ángulo A, mire, ahí lo escribí, el ángulo A es correspondiente con el ángulo, en este caso E, que son las mismas posiciones que ustedes están viendo aquí. Muy bien, también podemos escribir que el ángulo B, miren que es el que está en posición 2, es correspondiente con el ángulo F. Y esto nosotros lo vamos a escribir así. El ángulo B es correspondiente con el ángulo F. Y así podemos ir escribiendo los demás. Vamos a ver, voy a colocar una línea por acá, voy a ir escribiendo los otros. El ángulo C es correspondiente con el ángulo G. Y el ángulo D es correspondiente con el ángulo H. Y ahí está. Estos serían los ángulos correspondientes. Ahora vamos con los ángulos internos. ¿Cuáles son los ángulos internos? Es bastante fácil. Observen que la figura es la misma. Son las mismas 3 rectas. L, N y M. Ok, estas mismas 3 son acá. Ok, y estas mismas 3 son acá. Miren. Ok, veamos qué es lo que sucede. Pues resulta que nosotros, estos ángulos alternos internos, van a identificarse de la siguiente manera. Miren, están en la parte de adentro. Ok, por eso son internos. Ahora, ¿por qué se les dice ángulos alternos? Porque nosotros los vamos a ir colocando o los vamos a ir identificando a su lado opuesto. ¿Qué quiere decir aquí? Bien, veamos. Yo voy a colocar, por ejemplo, ¿cuáles serían aquí los ángulos alternos internos de estas 3 rectas? Pues yo puedo decir que el ángulo B es un ángulo interno alterno con, y le voy a colocar aquí el ángulo H. Miren, ¿por qué? Porque están al lado opuesto. Si yo trazo una línea acá, están al lado opuesto. Ahora, el otro ángulo que yo puedo comparar sería el ángulo C, que es un ángulo alterno interno, con, en este caso, el ángulo E. ¿Ok? Vean aquí el ángulo C comparado con el ángulo E. Ahí está. Vamos al tercer tipo. En este caso, los ángulos están en la parte de afuera. Miren, en la parte de afuera están estos 2 ángulos y en la parte de afuera están estos 2 ángulos. Es el opuesto al que estamos viendo acá. Entonces, siguen siendo ángulos alternos, pero esta vez están en la parte de afuera. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para identificarlos o para escribirlos? Pues bastante sencillo. Comienzo con este, miren, y me voy a ir al opuesto, que en este caso sería, vamos a ver, siguiendo aquí la línea, ¿cómo quedaría entonces? El ángulo A es un ángulo alterno externo con el ángulo G. ¿Ok? Ahora voy con el otro, que sería D con F. El ángulo D es un ángulo alterno externo con el ángulo F. Ahí está, miren. Y así quedaría. Por último, vamos a tener unos ángulos que son opuestos por el vértice. ¿A qué le decimos vértice nosotros? Pues en este caso
le vamos a decir así, o le vamos a llamar así, al cruce que hay de una recta con otra. Por ejemplo, aquí este choque, esto es un vértice. Acá nosotros tenemos otro vértice, acá tenemos otro vértice. En este caso, ¿qué sucede aquí? Pues aquí miren que cada ángulo se llama A, B, C y D. Lo que plantea esta es que nosotros vamos a tener ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué quiere decir? En este caso, que el ángulo A y el ángulo C son opuestos por el vértice, porque miren, están al lado contrario. ¿Ok? Y también el ángulo B es opuesto por el vértice con el ángulo D. ¿Ok? Y esto pues serían entonces las 4 formas que usted tendría para identificar lo que son los ángulos. Por aquí tenemos un ejemplo, vamos a ver cómo lo podríamos solucionar. Dice así: en la figura, la recta N, o sea esta, es transversal con las rectas L y M, o sea esta y esta. Se parece mucho al ejercicio que nosotros estamos haciendo. Dice así: indique, inciso A, el ángulo correspondiente con el ángulo H. Vean qué posición está, en la posición 3. Entonces busco en la parte de arriba el que está en posición 3, que sería el ángulo F. Entonces, para el inciso A, ¿quién es el ángulo correspondiente para el ángulo H? Pues tiene que ser el ángulo F. Listo. Vamos con el inciso B. El ángulo alterno interno del ángulo D. ¿Cuáles son los internos? Los que están dentro de las rectas, o sea, acá. ¿Ok? Estos son los internos. A ver, los voy a marcar. Estos son los internos. Ahora, ¿quién es el que está alterno al ángulo D? Pues tendría que ser el ángulo A, porque van cruzados. Entonces, mi respuesta aquí tendría que ser el ángulo D es alterno con respecto al ángulo A. Listo. Vean, el inciso C dice el ángulo alterno externo del ángulo C. Bueno, vamos a marcar primero cuáles son los ángulos externos. Estos son ángulos externos y estos también son ángulos externos. Ahora, el que me están dando aquí es el ángulo C. Sería este. El opuesto acá arriba sería B. Inciso C. El ángulo C es alterno externo con el ángulo B. El ángulo opuesto por el vértice del ángulo F. Perfecto. Aquí está el ángulo F y este es el vértice. Por lo tanto, ¿quién es el opuesto? Vamos a ver, si yo marco acá, este lado es opuesto con este. Por lo tanto, este ángulo sería el opuesto por el vértice. Coloco aquí el ángulo F y el ángulo E. Ahí estaría. ¿Ok? Por lo tanto, estas serían las respuestas que usted tendría que colocarme cuando esté haciendo los ejercicios. Ahora veamos, llegamos a la parte que todos nos gusta. Esta sería la tarea número 3, obviamente la semana número 3. Acá están los ejercicios que habría que hacer. Miren, acá está el primer ejemplo. Cualquier duda, pues yo siempre coloco la imagen abajito del video, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan solucionar. Bueno, muchachos, que tengan éxito. Mañana nos vemos para recibir esta lección.